Hola chicos, pues bueno, hoy vamos a ver los ángulos opuestos por el vértice. Y pues bueno, los ángulos opuestos por el vértice tienen como propiedad que todos los ángulos opuestos son iguales. Si ustedes observan, acá tenemos dos pares de ángulos iguales, que en este caso es este de color rosa, que se llama beta, y este ángulo se llama delta. Estos símbolos que se encuentran en la parte de arriba se hacen referencia al ángulo, ¿verdad? Es una simbología de ángulo. Y pues bueno, el ángulo beta y el ángulo delta son iguales. De igual manera, tenemos de este lado al ángulo alfa y al ángulo gamma, que de igual manera son iguales. Siempre, siempre. Si este ángulo beta mide 150, este también va a valer 150. Y si este mide 150, significa que este va a medir 30 y este de igual manera va a medir 30. Pero hay algo bien importante que tener en consideración, que la suma de beta con alfa, que es todo esto que se encuentra acá, toda esta suma es igual a 180, y de igual manera esta suma que se encuentra abajo, que es gamma y delta, es igual a 150, haciendo un total de toda la suma de ellos de 360 grados. Eso es bien importante tenerlo en consideración. Bueno, estos son los ángulos opuestos. Recuerden, los ángulos opuestos, hay dos ángulos que son iguales y son los que se oponen, ¿verdad? O sea, el ángulo beta y el ángulo delta son iguales. Bueno, vamos con la siguiente teoría. Ángulos entre paralelas cortados por una secante. Bueno, dentro de los ángulos entre paralelas cortados por una secante, se tienen los ángulos alternos internos y se tienen los ángulos alternos externos. Si ustedes observan, acá tenemos dos paralelas, que son esta y que es esta, ¿verdad? Estas dos líneas que se encuentran acá son como dos líneas que nunca se unen, ¿verdad? Y se les atraviesa una transversal o secante, y como resultado nos dan ángulos alternos internos. Los ángulos alternos internos son los que están de esta forma. Si usted hace una cruz acá, mire, se va a dar cuenta que quedan dos ángulos pares. Por ejemplo, acá el ángulo beta y el ángulo alfa son ángulos alternos internos. Estos pares son iguales. De igual manera, el ángulo alfa y el ángulo beta acá, estos dos ángulos son iguales. A eso hace referencia. Siempre, siempre van a ser iguales. Si usted hace una X acá, directamente usted forma los ángulos alternos internos. Y vamos a ver si podemos hacer lo siguiente. Bueno, acá usted puede observar que he hecho esa X. Y pues esta X hace referencia a los ángulos alternos internos, y que significa que son iguales. Significa que este es igual a este y que este de igual manera va a ser igual a esto. Y de ahí hemos obtenido los ángulos alternos internos. Ahora bien, vamos con los ángulos alternos externos, y esos ángulos son los que se encuentran fuera de dicha figura, que en este caso es este ángulo que está acá y este otro. De igual manera, este ángulo que está acá y este otro son ángulos iguales. Y si nosotros marcamos una cruz, ¿verdad? De esta manera, podemos verificar los ángulos alternos externos, y quiere decir que este ángulo de esta flecha con este otro son iguales. De igual manera, este con este son iguales, y lo mismo pasa con los ángulos alternos internos y externos externos. Siempre, siempre debemos marcar una cruz para identificar. Bueno, en el caso de los ángulos internos debe de ser interna la cruz, ¿verdad? Y en el caso de los ángulos externos, pues la cruz debe de ser externamente.
Bueno, vamos con el siguiente, que son ángulos entre paralelas cortados por una secante, pero en este caso vamos a ver los ángulos correspondientes. Pues bueno, entre los ángulos correspondientes tenemos lo siguiente. Miren que el ángulo 1 es equivalente al ángulo 5. Por ejemplo, este ángulo 1 es igual a este ángulo que es 5. Significa que los ángulos correspondientes, uno va a estar afuera y el otro va a estar adentro. Siempre, siempre. De igual manera, el ángulo 2 es igual al ángulo 6. Uno afuera y uno adentro. De igual manera, el 3 y el 7, miren, tenemos el ángulo 3 y el ángulo 7 y el 4 y el 8. Y esto es respecto a ángulos correspondientes. Siempre recuerden, los ángulos correspondientes va a estar uno afuera o uno adentro y uno afuera. Se oye como un trabalenguas, pero así son las leyes de estos tipos de ángulos. Bueno, y ahorita vamos con los ejercicios. Bueno, tenemos el primer ejercicio y tenemos que este ángulo vale 126. ¿Qué teoría podemos utilizar de las antes vistas? Y necesitamos encontrar todos estos ángulos. Bueno, para empezar, podemos hacer lo siguiente. Como el ángulo B, el ángulo A más el ángulo B es igual a 180 grados, podemos nosotros hacer lo siguiente, que 126 grados más el ángulo B va a ser igual a 180 grados. Ahora bien, si en este caso el ángulo 126 está sumando, ahora va a pasar a restar y acá solo nos va a quedar B. Entonces nos queda acá que 180 grados menos 126 grados, vamos a encontrar el ángulo B. Y bueno, vamos a hacer a continuación la resta, ¿verdad? 180 menos 126, ¿cuánto es? Tenemos que es igual a 54 grados. Ahora bien, ya hemos encontrado el ángulo B que ustedes pueden observar acá. Con solo encontrar este tipo de ángulos ya podemos encontrar los demás. Y está sumamente sencillo. Vamos a aplicar la teoría de ángulos. La teoría de ángulos alternos externos. Bueno, si ustedes recuerdan, anteriormente vimos de que si hacíamos una X con los ángulos que se encuentran fuera, ¿verdad?, de la figura, podríamos encontrar la medida. Entonces, la medida del ángulo G y la medida del ángulo H son alternos externos. Y aquí concluimos. Por teoría de ángulos alternos externos, la medida del ángulo G es igual a ¿cuánto? A 54. 54 grados. Y la medida del ángulo H es igual a 126 grados. Es más, si usted puede hacer una X, haga, la verdad. Pero todavía nos hace falta encontrar la medida de los ángulos C, D, E y F. ¿Y qué teoría podemos aplicar ahí? Y la teoría que nosotros podemos aplicar acá son los de opuestos por el vértice. Si dejamos abajo todo esto, ¿verdad?, y solo nos enfatizamos en esta parte, podemos observar que el ángulo B es igual al ángulo C y que el ángulo D es igual al ángulo A por ser opuestos por el vértice. Entonces concluimos acá. Por ser opuestos por el vértice, el ángulo B es igual a C y el ángulo A es igual a D.
Entonces, C es igual a ¿cuánto? 54 grados. Y D es igual a 126 grados. Y ya tenemos ahí, pero nos hace falta la E y la F. ¿Y qué teoría podemos aplicar ahí? Miren, como ya sabemos las medidas del ángulo D, podemos ya calcular la medida del ángulo E, y como ya sabemos la medida del ángulo C, que acá está, miren, podemos calcular la medida del ángulo F. Entonces, ¿qué teoría aplicamos ahí? Si hacemos una cruz internamente, aplicamos la teoría de ángulos alternos internos. Entonces, por teoría de ángulos alternos internos, se tiene que el ángulo C es igual al ángulo F y el ángulo D es igual al ángulo F. Entonces, se tiene que el ángulo E es igual a ¿cuánto? Miren, es igual al ángulo D, y el ángulo D mide 126 grados. 126 grados, y el ángulo C es igual a, perdón, en este caso sería el ángulo F, que va a ser igual al ángulo C, y el ángulo C mide 54 grados. Y allí ya hemos encontrado la medida de todos los ángulos de A, de B, de C, de D, de E, de F, de todos, y aplicando la teoría que hemos visto anteriormente: ángulos alternos internos, ángulos opuestos por el vértice, ángulos alternos externos.